Hola amigos, bienvenidos a Rubicon Channel. Hoy trataré un tema relacionado con la ciberseguridad. El viernes 12 de mayo se produjo un ciberataque a nivel internacional, llamado The Ransomware, que afectó a miles de usuarios en más de un centenar de países. En España, este ataque se hizo célebre en sus primeros momentos por afectar a Telefónica, donde bastantes equipos de su red interna fueron infectados. Y todo parece indicar que hubo algunos momentos de, podríamos decir, pánico, adoptando medidas ciertamente drásticas. Vamos, hay pocas medidas más drásticas en materia de seguridad que apagarlo todo. Otro ejemplo muy significativo fueron algunos hospitales de Reino Unido, los cuales quedaron parcialmente paralizados por el ataque. Evidentemente hubo muchos más perjudicados. ¿En qué consistió realmente este ataque? La verdad es que yo no lo llamaría así. Se trataba de un spam a nivel internacional que encubría a un virus. Hasta aquí, nada nuevo. Algún usuario imprudente clicaba donde no debía, en algún enlace o archivo adjunto aparentemente inocuo, y su PC quedaba automáticamente infectado. Tampoco nada novedoso. Lo grave es la segunda fase, la de propagación. El ordenador infectado podía atacar a otros ordenadores que estuvieran dentro de la misma red, extendiéndose rápidamente. Esto, en el caso de una empresa, es realmente un problema serio, porque puede haber decenas o centenares de máquinas al alcance del virus. Exactamente, ¿qué es lo que hace el virus? Pues en este caso no se dedica ni a robar información ni tampoco a destruirla, al menos inicialmente. Tras instalarse en el equipo, ese virus bloquea el acceso a los ficheros del ordenador afectado, pidiendo un rescate para permitir el acceso, el llamado ransomware. Si en 3 días no se pagasen $300 o 600 en los 3 siguientes, el contenido del ordenador sería borrado o los archivos quedan inaccesibles para siempre. Ahora viene la parte más interesante de la historia, para lo cual tenemos que remontarnos a casi un año atrás, a verano de 2016. Un desconocido grupo de hackers, llamado Shadow Brokers, comenzó a filtrar en Internet un software avanzado de ciberespionaje, supuestamente herramientas robadas en un servidor de la NSA. ¿Quién estaba detrás de esta filtración? Algunos analistas lo atribuyeron a juegos mentales por parte de espías rusos o simplemente a alguien que había conseguido sacar un pen de un área segura. Esta última hipótesis cobró fuerza a raíz de la detención por parte del FBI de un contratista de la NSA, Harold T. Martin III. En su casa hallaron varios terabytes de material clasificado, incluyendo herramientas empleadas en ciberguerra. El proceso contra Harold todavía no ha concluido, pero hasta el momento no se ha conseguido probar que existe una relación con el grupo de Shadow Brokers. En marzo de este año, Wikileaks hace una revelación muy interesante y muy similar, aunque esta vez las acusaciones iban dirigidas a la CIA. Se les hacía partícipes de un programa secreto que incluía mantener un arsenal de hackeo para emplear en ciberguerra, con virus, troyanos y todo tipo de malware. Nada en especial. Al fin y al cabo, ese es el pan de cada día en los servicios de inteligencia. El problema es que, según Wikileaks, ese material ya no estaba bajo control de la CIA. Había caído en manos de unos hackers que habían trabajado para la agencia en el pasado y que estarían vendiendo el arsenal al mejor postor. Resumiendo, que, siempre según Wikileaks, la CIA habría montado su propio cortijo en ciberguerra, una NSA en miniatura. Y lo que es peor, les habían robado las armas. Haciendo un inciso, lo que sí hay que entender es la diferencia operacional entre la CIA y la NSA. La CIA obtiene su poder de sus espías, es decir, assets que están por todo el mundo, mientras que los chicos de la NSA
están pegados a una pantalla de ordenador todo el día. Os pongo un ejemplo. 2 formas de pinchar un teléfono. Mediante un maletín táctico que implica estar sobre el terreno, con cierta proximidad al objetivo, o mediante un satélite que intercepta globalmente las comunicaciones. Las operaciones de la CIA son más de maletín y las de NSA pues son más de satélite. Es decir, que la CIA suele utilizar los virus y troyanos de una forma táctica, en misiones concretas, de forma quirúrgica, mientras que el estilo de la NSA está asociado a la ciberguerra de una manera más global. En el fondo, no importa, no me voy a extender sobre este tema. Estuviera involucrada la CIA, la NSA o ambas agencias, lo que estaba claro es que había un grupo de hackers vendiendo peligrosas ciberarmas. Peligrosas porque incluían vulnerabilidades llamadas del día cero. ¿Qué es eso el día cero? Son vulnerabilidades que acaban de ser descubiertas, o eso se supone, y por tanto todavía no hay vacunas para desactivarlas. De manera casi inmediata, en concreto el 14 de marzo, Microsoft hace público un parche que elimina varias vulnerabilidades de Windows. En un parche calificado como crítico, en el llamado MS1710, se desactivan al menos 3 amenazas que estaban incluidas en ese ciberarsenal que flotaba en manos de Shadow Brokers y de Wikileaks. En ese arsenal hay que destacar a una vulnerabilidad en concreto, a una herramienta en concreto, la llamada Eternal Blue. Eternal Blue afecta a un protocolo usado en el intercambio de archivo de Windows y permite ejecutar código de manera remota. Es decir, que permitiría copiar un virus a otro ordenador y ejecutarlo en ese ordenador, de manera totalmente sigilosa, sin intervención del usuario. Apenas un mes más tarde, en abril, Shadow Brokers publica en Internet ese peligroso ciberarsenal desvelado por Wikileaks. Hoy en día cualquiera se lo puede bajar y adaptarlo, que es lo que parece que ha ocurrido. Los ciberdelincuentes no necesitan tener grandes conocimientos. Solo hay que bajarse el código de Eternal Blue, que es el que permite la propagación, se le añade un payload, simplificando el código de ransomware, mezclamos, agitamos y solo nos queda por enviar un spam masivo donde desafortunadamente siempre caerá algún incauto. Un momento, pero ¿no había Microsoft solucionado el problema en marzo? En efecto, los usuarios con Windows 10 que no tengan instalado ningún antivirus son inmunes. Sí, eso es, si estamos conectados a Internet, Windows 10 se actualiza solo, queramos o no, y el antivirus que trae por defecto es capaz de neutralizar la amenaza. Claro que en los sistemas operativos anteriores a Windows 10, la actualización automática era opcional. Y si hablamos de Windows XP, pues no había parche. Digo había porque, a pesar de tratarse de un sistema declarado obsoleto, para el que ya no existen actualizaciones, Microsoft ha sacado un parche a posteriori, ante la magnitud del desastre. Volvamos al presente. ¿Qué pasó exactamente el viernes 12 de mayo? Hay que hacer una diferenciación importante entre 2 tipologías de víctimas. En el caso, por ejemplo, de los hospitales británicos, posiblemente no había solución. Hay algunas empresas que por problemas de compatibilidad, por ejemplo instrumental médico, o por razones simplemente presupuestarias, todavía conviven con el antiguo Windows XP. ¿Y qué ocurre en el caso de empresas modernas, vanguardistas y tecnológicamente punteras? Pues los ciberdelincuentes se vieron ayudados de 2 factores importantes. Uno llamado desidia y otro dejadez. Los responsables de seguridad informática, a pesar del parche crítico publicado por Microsoft el 12 de marzo, a pesar de las noticias en los medios a cuenta de Wikileaks, a pesar de la publicación en abril de ese peligroso ciberarsenal que está al alcance de cualquiera, decidieron ignorar la amenaza. Excusas podemos dar muchas. Que si no se puede aplicar un parche sin probarlo primero, porque puede afectar a otros procesos. Que si hay muchos equipos, pues lleva mucho tiempo actualizarlos. En fin, excusas al fin y al cabo. En principio, una actualización crítica no debería afectar a nada más que tapar el agujero de seguridad para la que fue diseñada. Y con la que estaba cayendo, esperar meses antes de aplicar los parches es bastante imprudente, por decirlo suavemente. ¿Y ahora qué?
qué va a ocurrir a continuación. La primera versión del virus ya está muerta. Murió precipitadamente, en parte gracias a una afortunada ocurrencia. En el código del virus aparece un dominio, este que tenemos en pantalla, que hace las veces de interruptor de emergencia. Si el dominio existe, entonces el virus deja de replicarse y se autodestruye. Ojo, no afecta a equipos ya bloqueados, solo a la propagación. Un estudiante inglés de 22 años registró el dominio para medir el nivel de infección y el azar le convirtió en el héroe del día, al detener el proceso antes de que alcanzara, por cuestiones de horario, a los países del otro lado del Atlántico, como Estados Unidos. Windows 10, como dije, se actualiza solo y por tanto es inmune. El resto, aquellos que no hayan aplicado todavía las actualizaciones críticas, decirles que ya tardan. En los equipos ya bloqueados con el ransomware no hay ninguna solución salvo pagar. Pagar supone financiar a unos delincuentes y es moralmente reprobable. No pagar significa perder el contenido que había en el equipo. Es una decisión que deberá afrontar cada uno. Evidentemente nadie garantiza que los delincuentes cumplan su palabra de entregar la clave de desbloqueo una vez efectuado el pago. Pero en este sentido, todo induce a pensar de que sí lo van a hacer. La pervivencia de este negocio criminal se basa en cumplir su parte una vez cobrado el rescate. Lo más anecdótico de este suceso es que podemos ser espectadores mudos de las ganancias de los ciberdelincuentes. En efecto, al observar el código del virus aparecen 3 cuentas de bitcoins, de las cuales el programa elige una aleatoriamente. Sumando las cantidades de esas 3 cuentas nos da un importe que parece ridículo si lo comparamos con las estimaciones de algunos expertos, que inicialmente cifraban millones de dólares los posibles beneficios del ataque. Esto no ha sido así. Mi opinión es que las cifras sobre la rápida difusión del virus se deben sobre todo a redes locales con un parque de ordenadores con sistemas operativos semi-obsoletos, muy característico de empresas e instituciones, donde no están siempre a la última. En estos entornos hay que pensar que existe alguna planificación de copias de seguridad, que los datos importantes son almacenados en servidores, más que en los equipos o en la nube. Al margen de la incomodidad de tener que reinstalar el sistema en un ordenador afectado, no debería haber razones para necesitar pagar ningún rescate, por poco que se hayan hecho las cosas bien. Eso puede dar lugar a una paradoja de que haya muchos equipos infectados, pero afortunadamente poco beneficio para los delincuentes. Para terminar, sugiero tachar este titular que ha aparecido en muchos medios y en su lugar poner este otro, con un subtítulo más o menos así. Nada más amigos, espero que este análisis os haya sido útil y gracias por vuestra atención.